para dar las palabras de inicio de este seminario de actualización tributaria. Muy buenos días a todos. Bienvenido a este seminario de actualización tributaria. Esta actualización es muy importante para cada persona que le gusta la parte impositiva. Y le damos las gracias también a nuestros invitados, al magíster Gerardo Herrera, que es asesor del despacho superior de la Dirección General de Ingresos. Muchas gracias, don Gerardo, por aceptar nuestra invitación. Y también al magíster Jorge Isá Escobar, abogado asociado de Sucre Arias y Reyes. Y a nuestra socia Lilia Liu, socia de consultoría, y Aida, que es gerente de impuestos. Y sin más, damos la entrada a Salomón para que inicie el seminario. Muchísimas gracias, licenciada Delia, por su participación en este inicio de nuestro seminario de actualización tributaria. Y queremos en este momento dar a ustedes la información y las hojas de vida de nuestros expositores que nos van a estar acompañando en el día de hoy en el inicio de este seminario de actualización tributaria. Nuestro seminario contará con la participación de dilectos expositores que nos acompañarán en la mañana de hoy. Para esto les presentamos la hoja de vida de nuestro expositor, el magíster Gerardo Herrera Martínez, asesor del despacho superior de la Dirección General de Ingresos de la República de Panamá, quien nos estará acompañando también en esta mañana. El magíster Martínez ha fungido como abogado socio director en Herrera Martínez y Asociados, igualmente en HBM & Co., en Dell Computers y en toda una serie de empresas, tanto del sector gobierno como del sector privado. De la Universidad Latina de Panamá, fue docente asistente en diversas cátedras y docente titular en las cátedras de Derecho Financiero, Práctica Forense y Derecho Comercial. Tiene un MBA de la Universidad Tulane, de la Universidad Francisco Marroquín, el título en Administración de Negocios de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado. Posee el posgrado en Derecho Tributario de la Universidad Latina de Panamá, la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y del Instituto William H. Kilpatrick, su bachillerato en Ciencias Letras con perito mercantil. Igualmente de la Universidad Windsor, Canadá, cursos avanzados y especializados. Es miembro del Instituto Panameño de Tributaristas, agregado del Centro de Estudios Fiscales CIAT, miembro del Colegio Nacional de Abogados, bombero voluntario y comisionado de Asuntos Legislativos del Colegio Nacional de Abogados, y en la actualidad se desempeña como asesor del despacho superior de la Dirección General de Ingresos en Panamá. Damas y caballeros, sin más, vamos a iniciar con nuestro primer expositor en esta mañana. Él es el magíster Gerardo Herrera Martínez, asesor del despacho superior de la Dirección General de Ingresos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, el magíster. Bueno, de antemano, muchísimas gracias a MUR por la invitación que nos ha realizado el día de hoy. Sin duda que el tema de la tributación va conexo como una herramienta indispensable a la salida de esta etapa coyuntural en la economía mundial y también en el sector salud. De parte de nuestro director general, me gustaría extender también el agradecimiento y el profundo compromiso a mantener un puente de comunicación abierta, no solo con ustedes, sino también con sus clientes y con la población contribuyente de la República de Panamá. En ese sentido, me permitiré entonces esbozar algunas ideas, las cuales espero hagan sentido en el contexto del tema que han elegido para mi presentación, y esperando que luego de la presentación pues
sea capaz de responder a aquellas preguntas que ustedes tengan a mí. Entonces, en este norte me permito ofrecer una consideración preliminar sobre la economía panameña y cómo es importante analizar que en el último decenio la economía panameña, a pesar de haber sufrido una aceleración que le permitía tener grados de crecimiento por encima de la región, hasta cierto punto envidiables en la región, que el comportamiento de la tributación en torno a este crecimiento no era similar. Y me voy a permitir hacer esta representación quizás de manera más gráfica en la siguiente diapositiva, pero es importante realmente tomar este tema y traspolarlo a dos conceptos que son el tema principal de esta presentación. Uno, cómo afecta el COVID, la economía y la tributación y la fiscalización frente al escenario o la actividad activa del Tesoro, y luego cómo la administración tributaria genera una estrategia para de manera resiliente salir al paso de esta situación. Entonces este gráfico, que es súper interesante, nos muestra el comportamiento del Producto Interno Bruto en una escala de tiempo que data de más de 20 años. Y como podrán ustedes notar en la primera línea, en la parte superior, tenemos el comportamiento del Producto Interno Bruto y ustedes pueden apreciar cómo en un periodo de tiempo de crecer 6%, tuvo más o menos entre el 2004 en adelante un salto representativo a crecer por más de 8%. Esto es solo comparable con economías como la Uruguay y la chilena, que al paso también mencionaré más adelante, no tienen un comportamiento similar en cuanto a algunos aspectos como la recaudación y como la inversión en materia de la administración tributaria. Por el contrario, hacia la parte media van ustedes a observar cómo a nivel de Latinoamérica se ha comportado el Producto Interno Bruto, al igual que van a poder observar cómo se ha comportado como relación de este efecto la tributación doméstica. Y ahí es donde quisiera exponer casualmente el primer aspecto a considerar de esta presentación. Si ustedes comparan la relación de los ingresos tributarios como una función del Producto Interno Bruto, es decir, la primera línea azul en contraposición de la última línea azul, sin duda que automáticamente saltará a la vista que hay una diferencia o una brecha interesante. Y esto se explica en que por cada 1% de crecimiento económico que ustedes notan del Producto Interno Bruto, la recaudación tributaria en la República de Panamá solo crece aproximadamente 0.4%. Y esto es tremendamente importante y ahora explicaré por qué. Este crecimiento económico estuvo básicamente dirigido o liderado por el sector construcción en aproximadamente un 24% del Producto Interno Bruto, y esto en función de 4 o 5 megaproyectos que no entraré a mencionar, pero que ustedes sin duda los manejan muy bien. Respecto con relación a este primer escenario que quiero brindarles, quiero que tomen en consideración que como relación del Producto Interno Bruto, la recaudación tributaria aporta el 8.2%. Esto es casi la mitad de lo que representa el promedio latinoamericano, que más o menos ronda el 16% como función del Producto Interno Bruto. Y si nos comparamos entonces con países, como lo hice anteriormente, que tenían un crecimiento similar en torno a sus economías, en el caso puntual Uruguay y Chile, estos tienen una presión tributaria que ronda entre el 19 y el 18%. Esto es interesante considerarlo. Y es interesante considerarlo porque de cara, nuevamente, a este proyecto o a la modernización o a la estrategia de la administración tributaria, este es sin duda un aspecto que debe ser considerado. Me permito ofrecer 6 puntos a considerar en torno a cómo la administración tributaria debió atender la crisis relacionada con la pandemia, solo para nuevamente aterrizar en el punto de cómo la tributación, el contexto de la tributación va a ser importante, cómo en el contexto de la apertura del comercio va a ser importante la tributación. Pues en primer lugar fue para nosotros indispensable llevar a cabo ajustes que permitieran mantener precisamente la rueda semigirando y que esto
le permitía a algunos negocios que estaban luchando por mantener liquidez, de alguna manera subsistir durante un periodo de tiempo. Y para eso se hicieron ajustes en torno a la prórroga de obligaciones, diferimiento de pago, se trató de mejorar el tema de atención a los contribuyentes y se mantuvo la atención permanentemente. Esto es bien importante, porque esto en el contexto del informe del Fondo Monetario a finales del 2020, que muestra 6 medidas que adoptaron la mayoría de las administraciones tributarias, Panamá las adoptó absolutamente todas. Y esto era importante precisamente para mantener lo que ya mencionaba en algún momento el ministro, una suerte de medida anticíclica frente al decaimiento del Producto Interno Bruto y el de la presión tributaria. Luego se implementaron algunas herramientas precisamente tendientes, y más adelante mencionaré 2 objetivos que la administración tiene muy bien establecidos de cara casualmente a la tributación como función de la mejora en la economía, y para esto se implementaron reuniones de carácter virtual desde marzo, cuando se decretó el estado de emergencia, se ampliaron opciones de pago en línea, se firmaron convenios con 2 bancos y se aumentaron los servicios vía web en un 100%. Pasamos de tener 70 servicios web a tener aproximadamente 130 servicios web. Es decir, los contribuyentes, a diferencia de comparecer a la administración tributaria, podían a través del sistema web de la administración, de la Dirección General de Ingresos, llevar a cabo o gestionar. Luego, en temas de servicios, se implementó la cita previa como modelo de gestión. Este solo cambio, en promedio, utilizando un indicador de comportamiento, redujo en aproximadamente 1 hora y media el periodo de tiempo que los contribuyentes permanecían en la administración tributaria. Y esto es absolutamente indispensable, explicaré luego por qué, además de tratar de ser más ágiles en cuanto a las respuestas de consulta y demás. Tenemos trabajo por hacer, sin duda alguna, estamos abiertos a recibir todas las recomendaciones que ustedes, que las personas que nos acompañan hoy en día, quieran realizarnos, pero esto es parte de. Me permitiré entonces esbozar los últimos 3. Hemos dinamizado las devoluciones precisamente para que los contribuyentes que tenían procesos de solicitud de devoluciones tributarias desde 1998 en algunos casos, pudieran tener este retorno como parte de la liquidez necesaria en un periodo tan importante como este. Además, se redujo a la mitad las solicitudes de no aplicación del CAIR, resolviéndose a diferencia de en 6 meses, en 3 meses, con el 94% de solicitudes aproximadamente siendo aprobadas, siempre que cumplieran con los requisitos mínimos del 133. En términos de fiscalización, se implementaron modelos más objetivos, utilizando apalancados en explotación de datos, y en cuanto a la programación, pues se estableció una disminución que girara, o un programa que girara en torno a la disminución de tiempo y de recursos que los contribuyentes utilizaran para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, luego llegamos a lo que hemos denominado el plan de modernización de la administración tributaria. Y esto es tremendamente importante porque, sin duda, el escenario de la pandemia tiene un impacto en torno a ustedes, contribuyentes, pero es importante que como administración nosotros nos preparáramos de cara precisamente a mejorar. Y es que esto es inédito en el aspecto económico. Si usted analiza el segmento de la Gran Depresión desde el 26, no existe un solo momento en la historia de la economía en donde usted tuviera un choque, tanto en la oferta como en la demanda. Y esto tiene realmente algunas aristas de carácter económico que no son parte de mi tema, pero que son interesantes en el contexto de la tributación. Entonces, como mecanismos de salida para precisamente procurar una sana tributación, este término que respeto y que me gusta tanto, porque es un término que he acuñado de un gran maestro, a quien respeto mucho, Francisco Barrios. Entonces se tomaron algunas medidas de cara a implementar un programa de modernización de la administración tributaria. Es decir, un programa que trascenderá probablemente el espacio de administración del señor director Julio de Gracia,
pero que está orientado con un norte muy específico. El norte es reducir los costos de cumplimiento para los contribuyentes, reducir los tiempos que estos invierten para mejorar un indicador que es importantísimo en el informe Doing Business, y mejorar la capacidad de la administración basándose en explotación de datos. Y así entonces hemos tomado como medidas de corto plazo modernizar o apresurar el periodo de registro de los contribuyentes, pasando a ser un proceso que toma aproximadamente 48 horas o menos. Hemos tratado de modificar la estructura organizacional para que ésta esté de alguna manera dirigida en función de resultados. Hemos establecido políticas tomando al contribuyente como centro de la política, es decir, no inyectando una política al contribuyente o un proceso, sino tomando las referencias que ustedes nos dan en torno a las dudas o las inquietudes que pudieran tener. Hemos iniciado la explotación de datos y las relaciones para generar interoperabilidades entre diversas instituciones gubernamentales. Es uno de los principales elementos que históricamente muchos de ustedes contribuyentes mencionan como algo o un tema a tratar. Mencionaba una estrategia. Establecer una estrategia que trascendiera de manera importante el periodo de la pandemia. ¿Y por qué esto era importante? Porque tenemos fe, al igual que ustedes, que esto no va a ser eterno. Y para precisamente estar listos necesitamos diseñar un plan, y así lo hemos hecho. Hemos diseñado un plan de manera quinquenal que nos va a llevar precisamente con dos objetivos específicos a uno de carácter general, que es mejorar las capacidades de la administración tributaria. Entonces, me permito llegar al punto álgido de la presentación, esperando no haber sido demasiado retórico en preparar el escenario para esta diapositiva. Y la administración tributaria, de cara precisamente a atender las dos obligaciones que le atañen por ley, las de carácter tributario y aquellas de carácter fiscal, adoptó medidas que son importantes mencionar. En primer lugar, alícuotas especiales. Y por alícuotas, aquí hay sin duda expertos que probablemente, y con toda seguridad, son maestros en alguna medida de este servidor. Y las alícuotas es importante, un tema histórico, es establecer regímenes impositivos acorde a la capacidad del contribuyente. Repito, es importante establecer regímenes impositivos acordes a la capacidad del contribuyente, principio de capacidad contributiva. Y en este sentido, la administración tributaria, apoyando una gestión del ministro de Economía y Finanzas, implementó un nuevo modelo de ley dirigido especialmente a micro, pequeños empresarios, tendiente a un tema muy particular. Los micro, pequeños empresarios trascienden por un periodo de tiempo que históricamente no les permitía hacer esta diferenciación, de pasar de tributar 0 a tributar 22% es un gran salto. Es un gran salto en la liquidez del contribuyente, es un gran salto en su capacidad de productividad, y no podemos olvidar que la tributación es una función de la productividad. Esto es indispensable. Es decir, si no hay productividad, no habrá tributación. Y entendiendo eso, es importante que, en base a las necesidades de estos micro, pequeños empresarios, ellos gocen de algo que es indispensable. Y ustedes podrán revisar diversos informes. Está el informe de la Organización Mundial de Trabajo, el de la Organización Mundial de Comercio, está el informe de UNTAD, está el informe del Fondo Monetario. Recientemente el Banco Interamericano publicó uno en torno a las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero sin duda, y ustedes podrán coincidir conmigo, una de las necesidades más importantes es la capitalización de estos contribuyentes. Y hay un gráfico muy interesante del Fondo Monetario que pues no incluí para no hacer tan extensa esta presentación, pero que muestra gráficamente, conforme el crecimiento de estas empresas, sus necesidades en torno a capital. Y en ese sentido se estableció un nuevo modelo de tributación para micro, pequeños empresarios, precisamente que fuera permitiéndoles tributar conforme la capacidad adquisitiva que iban adquiriendo en el tiempo. Pensarle que esta norma, ustedes conozcan, que tiene un componente no solo tributario, sino un componente
de carácter administrativo o docente, si me permiten utilizar el término. Y es que a estos pequeños empresarios, de igual manera, se les está conminando a llevar a cabo un registro no solo para el aspecto de exoneración, que no es menor de $150.000, que a una tarifa de 25% tiene sin duda un impacto en la liquidez de cualquier pequeño empresario, sino de acompañamiento en torno a la educación financiera, que es indispensable, pero no es el objeto de mi presentación. Luego, en torno al cálculo alterno de impuestos sobre la renta, que es otro segmento del cual sin duda ustedes tendrán alguna inquietud, hemos llevado a cabo modificaciones interesantes. La primera es, hemos reducido el tiempo de respuesta a los contribuyentes. Y esto es importante porque en la medida en que usted, contribuyente, conoce el resultado de un proceso que ha presentado con mayor agilidad, puede atenderlo de esa misma manera de cara a llevar a cabo la legítima defensa del argumento que usted considere. Pero eso es tan importante como el hecho de que por mandato del señor presidente de la República se han aprobado el 95% de las solicitudes, 846 en promedio, solicitudes que ha recibido la Administración Tributaria. Eso es inédito. Y se han aprobado por un periodo de tiempo de 3 años, lo cual le va a permitir a estos contribuyentes llevar a cabo su tributación en base al modelo tradicional, es decir, en base al estado de resultado tal cual ha sido formalizado ante la Administración Tributaria. Luego entonces tenemos la más conocida de las medidas de carácter tributario que ustedes conocen, aquellas que van orientadas al cumplimiento de aquellas obligaciones que se encuentran en estado de mora, las llamadas amnistías, y en donde los contribuyentes han tenido la oportunidad no solo de abonar las obligaciones tributarias que son de vieja data, sino que de alguna manera, podrán cumplir con obligaciones de carácter formal que se encontraban también en condición de morosidad y que generaban multas que no son menores para ustedes, contribuyentes, y para sus clientes en la firma. Luego, entonces, la de carácter fiscal, que me voy a permitir mencionarlas de manera muy somera. Como he mencionado, el diferimiento de las obligaciones de carácter formal, es decir, de aquellas obligaciones que se encontraban en condición de omisidad, los contribuyentes han tenido oportunidad de poder formalizarlas sin que esto traiga consigo la imposición de una multa que por norma estaba dispuesta. Hemos llevado a cabo la segmentación de los contribuyentes y esto es indispensable. Los contribuyentes, dependiendo, y ustedes sin duda podrán haberlo notado desde las consultas que llevan a cabo, y ustedes contribuyentes que me ven, sus necesidades son diversas. Y aunque a todos en la Administración Tributaria los tratamos con el mismo respeto, con la misma consideración y con el mismo ahínco, las necesidades no son iguales. Y en ese mismo norte hemos llevado a cabo segmentaciones precisamente para entender las necesidades de cada grupo de contribuyentes y tratar de que en términos de la fiscalidad estos contribuyentes tengan espacios de atención que puedan llenar sus necesidades. Por último, la fiscalización. Históricamente, la fiscalización había sido realizada de forma tradicional. Hemos tratado de, y vamos a tratar, sin duda es un proceso que va a tomar algo de tiempo, por eso estamos hablando de un plan quinquenal, vamos a tratar de llevar la fiscalización o la labor de fiscalización hacia un ámbito mucho más objetivo, basado en modelos de gestión de riesgo, en donde los contribuyentes no dependan de la subjetividad de un colega en la Administración Tributaria, sino que por el contrario, en base a sistemas o matrices de riesgo, los contribuyentes sean seleccionados para llevar a cabo procesos de fiscalización que les garanticen primero los derechos de una defensa apropiada, pero también que como administración nos permita ser eficientes en torno a esta función. Entonces, para cerrar, espero de verdad no haber sido extenso en mi presentación para poder brindar un espacio para las consultas que puedan tener. Me permito participar de 4 ideas finales a mi presentación. Lo primero es que la amnistía tributaria ha permitido que los contribuyentes ahorren en promedio, esto es base a la última extensión de la amnistía, $29 millones en recargos e intereses que se encontraban en sus cuentas corrientes. Esto no es menor, sin duda es un impacto en términos de la recaudación, pero es importante
adoptar medidas que efectivamente le permitan a los contribuyentes y que manden el mensaje de que como administración tributaria entendemos el contexto de las necesidades y estamos dispuestos también a ceder parte de los gravámenes que se encontraban causados. En cuanto a las micro, pequeñas y medianas empresas, hemos establecido mediante una norma, o se ha establecido mediante una norma, unas alícuotas progresivas que van desde 7.5 hasta 22%, tendientes precisamente a garantizar que estos contribuyentes, en la medida en que van creciendo, de igual manera vayan tributando con alícuotas que sean similares a su tamaño. Hemos procurado llevar a cabo un plan de comunicaciones permanente, garantizándole a los contribuyentes al menos 130 trámites en línea y modificando o mejorando el indicador de tiempo que contribuyentes que hoy me escuchan, profesionales que de igual manera se encuentran en esta conferencia, invertían en la administración tributaria de cara a los trámites que administran. Y por último, hemos establecido un plan multianual para mejorar la organización tributaria. Y esto es indispensable de cara a la salida que no solo ustedes contribuyentes, sino los contadores de igual manera, que representan un papel indispensable, y así lo dejó saber nuestro director general de ingresos en una entrevista recientemente, en mi participación en el Congreso Nacional de Tributaristas, de igual manera lo esbocé, de lo importante o la importancia trascendental que los contadores públicos autorizados tienen en esta reactivación económica y en la tributación en términos generales. Entonces, en base a esto, me permito compartir este último quote o esta última cita que leí. Y esto es importante precisamente en torno a el primer comentario que esbocé, la sana tributación. La sana tributación es indispensable. Es indispensable para nosotros, no solo que usted tribute, sino garantizarle los escenarios propicios para que pueda tributar de manera sana, es decir, que no tribute más de lo que debe tributar de ninguna manera. Con esto agradezco el espacio que me han brindado, espero no haber sido demasiado extenso y abro el compás para las preguntas que pudieran tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro expositor en la mañana de hoy, el licenciado magíster Gerardo Herrera Martínez, asesor del Despacho Superior de la Dirección General de Ingresos. Magíster, ¿puede decirnos usted si tuviese que darnos 3 recomendaciones para los profesionales de la contabilidad y auditoría que tienen que asesorar a sus clientes, cuáles serían estas recomendaciones? Ahora sí, yo creo que ya he dejado de compartir. Perdona, me repite la pregunta, por favor, y disculpe. ¿Nos puede brindar al menos 3 recomendaciones para los contadores, auditores y asesores que tienen que dar información a sus clientes? ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes en las que deberíamos poner en auto a nuestros clientes? Bueno, sin duda alguna que la primera recomendación que yo me permitiría brindar a un profesional que se encuentra en funciones de asesoría, la de considerar el abanico de opciones que actualmente el escenario tributario les brinda. Una de las principales consultas que recibimos a diario precisamente va orientada a aspectos de carácter de incentivos que en alguna medida contribuyentes pudieran aprovechar, pero no son aprovechados debido a que de alguna manera pues el profesional no echa mano de esta herramienta o de esta posibilidad. En segundo lugar, si me permite, me gustaría de igual manera pues orientar o sugerir la consulta como un medio previo a el establecimiento de un criterio formal. Como administración tributaria nos encontramos más que dispuestos
a mantener los puentes de comunicación a fin de poder garantizarle tanto a ustedes como a sus contribuyentes o a sus clientes la mejor información posible en todo caso. Y la última, y la más importante, es tratar de mantener el cumplimiento no solo tributario, sino formal de las obligaciones, en la medida, por supuesto, de la capacidad que el flujo de caja les permita. Y esto es indispensable no solo por la necesidad que algunos contribuyentes pudieran tener en torno a la emisión de un paz y salvo o en torno a aspectos administrativos de cara a contratar con el Estado, sino también de cara a la salida que estamos persiguiendo de la caída del Producto Interno Bruto y del espacio financiero para inversiones que al final del día terminan recayendo o beneficiando al resto de la población. Si tuviera que hacer 3 locuciones como sugerencia, pues estas serían las 3 que me permito participar. Agradecido por la respuesta. Pasamos a una siguiente pregunta de parte de Dalis Olaves González. Nos dice, ¿cuáles incentivos fiscales por el problema del COVID ha brindado la DGI? Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Voy a tratar de ir de aquellas que son de carácter formal a aquellas que son de carácter tributario, entendiendo que, como mencionaba en algún momento, dependiendo de cuál sea el documento del que usted eche mano, si es el del Fondo Monetario, y dependiendo de la etapa en donde eche mano de este, se va a encontrar con alguna referencia en torno al tema. En torno a aquellas que son de carácter fiscal, la primera es el diferimiento de las obligaciones de carácter formal. Recordemos que entre marzo y julio se diferió el espacio sin que existieran multas al respecto, para que ustedes, contadores públicos autorizados y demás firmas de asesoría, pudieran formalizar las declaraciones juradas de renta sin que éstas tuvieran una multa al respecto. Recordemos de igual manera también que se extendieron los periodos de amnistía que de alguna manera en torno a los formularios daban o brindaban espacio para que obligaciones que no eran inherentes al periodo de pandemia pudieran ser cumplidas sin la imposición de una multa. De igual manera, me permito también esbozar que se tomaron consideraciones o se tomaron de igual manera acciones muy raudas para brindar a contribuyentes que en torno a la situación de COVID se encontraban en alguna medida en condición de morosidad tributaria. Luego pasaré entonces a la de carácter tributario. La más sencilla será el diferimiento de pago, que es sine qua non al diferimiento de la formalización de las declaraciones. Luego entonces tenemos la reducción en torno a la base que se utilizaba para el cálculo del impuesto sobre la renta estimado en un 30% sin que esto tuviera como consecuencia directa la fiscalización en torno a la reducción. Luego, de igual manera, como ya mencioné, se aprobaron alrededor del 94-95% de las solicitudes de no aplicación del CAIR, siendo la única obligación formalizar los documentos conforme el 133E del Código Fiscal, perdón, del decreto 170, disculpen, de 1993, algunas otras medidas, como ya he mencionado, son la adopción de un régimen impositivo diferenciado para las micro, pequeñas y medianas empresas. No sé si se me habrá quedado alguna en el tintero, le pido disculpas, estoy tratando de desarrollarlo sobre la marcha, pero estas a grosso modo pudieran ser consideradas pues alivio o medidas de carácter de alivio en torno a su pregunta. Muchísimas gracias. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Habrá alguna extensión a las declaraciones de renta 2020 debido al COVID? No me dijo el nombre de quien la pregunta, pero muchísimas gracias, excelente pregunta. Cómo no, le pasamos el nombre, es de Sara Pérez Cristel Saavedra. Sara, muchísimas gracias por tu pregunta. Sin duda, mira, Sara, como ha sido la tónica en la apertura de comunicación que nuestro director general, el licenciado Publio de Gracia, ha tratado de tener, no solo con el entorno de los contadores, sino con el resto de los actores en la economía doméstica e internacional,
vamos a tratar de ser lo más transparentes que la ocasión nos permita. Así que anticipando esto, me gustaría decirte que de ser necesario y de existir un incidente de carácter sanitario que impida nuevamente el libre tránsito de ustedes, como en algún momento lo mencioné en una participación, contadores, nuestros mejores socios, contribuyentes, sin duda nuestro elemento más importante, no descarto que eso sea posible. En torno al resto de medidas, en general, al cierre de ustedes que tuvieron la oportunidad, algunos de estar en el foro, en el Congreso de Tributación organizado por el Colegio Nacional de Abogados, creo que ya mencionó el tema. Sí estamos considerando en alguna medida brindar nuevamente una medida de alivio que pueda permitirles tanto a ustedes contribuyentes como a ustedes contadores el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por lo cual me permito instarlos a aprovecharlas y si tienen alguna duda, pues nuestra apertura es total con ustedes. Muchísimas gracias. Y nuestra última pregunta: ¿se van a mantener las medidas de ahorro por pronto pago? Nos la hace David Banda, y en el mismo tema, Mario Santos nos dice si los incentivos fueron tomados para las declaraciones 2019 y también se tomarán para las declaraciones 2020. David, y no recuerdo, no escuché el nombre de la última persona y disculpe si no lo cito. Mario, David y Mario, excelente pregunta, muchísimas gracias, muy atinada. Fíjate, David, yo entendería que sí. En primer lugar, es importante que los contribuyentes, y acá quiero hacer una locución que ya el director ha hecho y que creo que es de conocimiento de ustedes. Es importante incentivar y apreciar de alguna manera, si el término me lo permite, a los contribuyentes que de manera puntual cumplen con sus obligaciones tributarias. Y en ese no agradecer a ustedes contribuyentes que cumplen de manera puntual e anticipada con sus obligaciones. La que me hace el colega va orientada a si las medidas estuvieron aplicadas en la declaración 2019 y si se mantendrán en el 2020. En el 2019 las medidas estuvieron presentes, algunos contribuyentes las aprovecharon, rectificaron sus declaraciones, redujeron la base sobre las cuales calcularon el impuesto estimado, y otros contribuyentes, pues, por razones que son propias de, y acá nuevamente es importante la función que ustedes contadores y asesores fiscales y tributarios brindan. Es importantísimo que el rol que ustedes juegan en torno al aprovechamiento de las medidas de incentivo, de las medidas de alivio, para que los contribuyentes puedan precisamente tributar de manera sana, tributar de acuerdo a su capacidad adquisitiva, no más. Así que yo te diría, en torno a esta última pregunta, que en la medida de la necesidad se mantendrán para la declaración 2020, entendiendo que si se tomaron en consideración para el 2019, que fue un periodo donde afortunadamente todavía podíamos abrazarnos y ver a nuestros familiares de manera recurrente, pues para el 2020 sin duda que será necesario adoptar todas las medidas posibles de cara a brindarles a ustedes el mejor escenario de salida posible. A nombre de Moore Panamá queremos agradecer al Magíster Gerardo Herrera Martínez, asesor del Despacho Superior de la Dirección General de Ingresos, por acompañarnos en esta mañana con el tema de la tributación en el contexto de la reactivación del comercio, y le damos el pase para que pueda despedirse. Muchísimas gracias, Amur. Sin duda que estos son escenarios indispensables de cara a la reactivación económica de nuestro país, no solo por el rol que ustedes juegan en la función de asesores y consultores, sino porque entiendo que en la sala se encuentran algunos de sus clientes, otras personas invitadas en la sala, puedan tener el mayor acceso a información posible. Si me permito comentarlo y reiterarlo, quizás de manera pues, a veces hasta exagerada, la apertura o el principal norte de esta administración es mantener una apertura
permanente con ustedes. Nosotros, en función de su labor como contadores, hemos encontrado nuestros mejores socios y para eso es importante que ustedes tengan toda la información posible. Y en torno a nuestros contribuyentes, pues adoptando quizás un modelo hemos decidido tratarlo como nuestros clientes, nuestro mejor activo, nuestra gracia, la invitación que nos han esbozado y quedamos sin duda abiertos a cualquier consulta que pueda surgir de este evento. Muchísimas gracias, por favor manténganse sanos y estaremos anuentes a nuevamente cualquier oportunidad que precise nuestra participación. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Magíster Gerardo.